en su espacio Periodismo y Sociedad. Nosotros iniciamos nuestra sección de salud en el día de hoy con Alfredo Polanco, no antes, sin antes recordarle los teléfonos. Tenemos los teléfonos disponibles en pantalla para que usted pueda hacer la pregunta que usted desee, para que usted pueda colaborar con el comentario que usted desee con relación al tema que nos trata hoy el doctor Polanco. Además tenemos nuestro WhatsApp 809-2999-789 para que no pueda comunicarse a través del teléfono. Muy buenos días, doctor. Tenemos al doctor Polanco por ahí ya. Buenos días, Isabel, y buenos días a todos doctor Polanco. ¿Cómo me le va? Todo bien, gracias a Dios. Feliz, contento de poder traer, como cada lunes, un tema de mucho interés para todo nuestro público. En el día de hoy conversaremos sobre lo que son los quistes renales, un tema bastante importante, ya que una gran parte de la población general tiene quistes en los riñones, y vamos a aclarar muchos mitos y tabúes sobre lo que son los quistes renales. En primer lugar, hay lo que se llama la enfermedad poliquística autosómica dominante. Esta es una enfermedad hereditaria en la cual no hay salto de generación, es decir, si yo la tengo, cada hijo mío tiene un 50% de posibilidades de padecerla. Y aunque yo le transmita a un hijo, dos hijos, a los hijos que tenga, esta enfermedad va a manifestarse generalmente después de la tercera o cuarta década de la vida. O sea, ahí vamos a notar que el paciente tiene múltiples quistes en cada riñón. Esa se llama enfermedad poliquística autosómica dominante. 50% de posibilidades de que cada hijo tenga el gen de la poliquistosis renal. Y esta enfermedad puede conllevar a insuficiencia renal crónica. Esta enfermedad se caracteriza porque los quistes, que en principio son muy pequeños, van aumentando de tamaño, y en la medida en que el paciente va envejeciendo, van dañando el parénquima renal hasta que, lamentablemente, el paciente puede llegar a insuficiencia renal crónica. Hay dos variantes, la PKD1 y PKD2, ya eso es para los médicos importante que lo sepan, donde hay una variante que se desarrolla más tempranamente que la otra. Es decir, hay pacientes, por ejemplo, que van a presentar enfermedad renal generalmente después de los 50 o 55 años. Sin embargo, hay situaciones en las que nosotros como médicos podemos enlentecer, retrasar la progresión del daño renal. Por eso es importante que nosotros hagamos el diagnóstico temprano. Hay otra enfermedad quística que es la poliquistosis renal autosómica recesiva, donde los dos padres tienen que ser portadores de ese gen de la poliquistosis, y el niño, al momento de nacer, se encuentran con múltiples quistes en ambos riñones. Es una enfermedad mucho más complicada porque la mayoría de los niños que nacen con esta enfermedad mueren a muy temprana edad. Y la otra, que es la que la mayoría de las personas tienen, pero que, gracias a Dios, es un proceso benigno, son los quistes simples adquiridos. Me explico. Cualquier persona, sobre todo después de los 40 años, va a tener en un riñón un quiste. Se le diagnosticó de manera incidental. ¿Por qué? Porque el paciente no fue por ningún dolor, simplemente se le hizo una sonografía, se le hizo una tomografía, se le hizo una resonancia, y en ese estudio de imágenes salió un quiste. Bueno, ese quiste generalmente pequeño, mide en la mayoría de los casos menos de 2 centímetros de diámetro, está en un solo riñón. Ese quiste no va a provocar ningún tipo de daño, generalmente. Sin embargo, ese paciente debe de visitar a un nefrólogo. ¿Por qué? Porque ese nefrólogo es quien va a determinar
las características de ese quiste simple renal y va a determinar si a ese paciente hay que hacerle otro estudio complementario, una tomografía, una resonancia, etc. Por ejemplo, aproximadamente el 50% de la población mayores de 50 años tiene un quiste simple renal. Y esos quistes no son patológicos en la mayoría de los casos. No se sabe la causa, tienen un crecimiento lento, no te provocan daño ni ningún tipo de problema. Sin embargo, debes de visitar al médico especialista, que es quien te va a decir que tiene un quiste benigno. Esos quistes, aunque son benignos, en algunos casos, tienen un crecimiento rápido, se llenan de líquido y podrían molestar, dolor abdominal, y podrían requerir intervención quirúrgica, el aspirado del quiste y la escleroterapia. O sea, esos quistes que están llenos de líquido, que son benignos, pueden ser aspirados. Pero vamos a detenernos en la enfermedad poliquística autosómica dominante, esa que es genética. Esa enfermedad dice que de cada 600 nacidos vivos tiene ese gen de la poliquitosis renal autosómica dominante, o sea que es bastante frecuente. Dice que del 6 a 8% de la población que está en diálisis es secundaria a la poliquitosis renal autosómica dominante. Generalmente el padre o la madre tienen el gen o tienen los quistes y se lo van a transmitir a sus hijos, a una gran cantidad de hijos. Por ejemplo, tengo el caso de un paciente que tiene 14 hermanos y los 14 tienen la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, que fue transmitida por su madre. Y hay unos cuantos que están en diálisis, otros se han trasplantado y otros, pues, por la edad y las complicaciones, ya han fallecido. Como esta enfermedad, la poliquitosis renal autosómica dominante, el paciente generalmente tiene múltiples quistes en cada riñón. Esos quistes, de manera lenta, progresiva, van destruyendo el riñón. Y ese tejido de esos quistes va suplantando lo que es el riñón. Y el riñón crece de manera exagerada. Por ejemplo, cada riñón mide alrededor de 10 a 12 centímetros de los de nosotros. Pero un paciente con esos riñones poliquísticos, un riñón puede medir 20 centímetros, 30 centímetros o más. Es decir, más de 3 veces o 4 el tamaño de un riñón normal. Por eso es importantísimo que si usted es hijo de un padre que tiene riñones poliquísticos, es importante, sobre todo si ya usted pasó de los 20 años, hacerse su pesquisaje, su chequeo, porque si bien es cierto que la enfermedad no se cura, lo menos cierto es que podemos dar tratamiento para enlentecer la progresión hacia una insuficiencia renal crónica, es decir, con un tratamiento el paciente podría tardar mucho más tiempo en que esos riñones se deterioren de manera completa. Los pacientes que tienen riñones poliquísticos autosómica dominante también pueden tener quistes a nivel del hígado, a nivel del páncreas, a nivel de los testículos en el hombre, de los ovarios en la mujer. También pueden tener divertículos en el colon y pueden tener alteraciones en el corazón, como es el prolapso de la válvula mitral. También podrían tener aneurismas cerebrales, es decir, que es un conjunto de síntomas y signos que va a tener ese paciente que tiene riñones poliquísticos. Va a tener tempranamente hipertensión arterial, es decir, la presión, aunque tenga 25 años, va a ser hipertenso. Va a tener predisposición a la formación de piedras o
cálculos renales, va a tener periódicamente infecciones de vías urinarias y hematuria. ¿Qué es hematuria? Sangre en la orina. Entonces, es un paciente que debe de darse seguimiento estricto con su médico nefrólogo. ¿Para qué? Para poner tratamiento para todas esas complicaciones que va a tener el paciente o que puede tener y que lo pueden conllevar rápidamente a requerir terapia de diálisis. Con Doctor, respecto a perdón, doctor. la... Sí, Discúlpeme. adelante. ¿Hay alguna sintomatología que las personas puedan sentir que lo haga ir al médico y detectar este tipo de enfermedad? Porque por lo que usted está diciendo y como viene por genética, pudiera ser que las personas no se preocupen por ir a chequearse cuando ven algún familiar con este tipo de situación, pero están esperando los síntomas, piensan que pueden ir por el tema de los síntomas al médico. ¿Cuáles son los síntomas específicos por lo que una persona debe tener esa alerta? Sí, si tu padre o tu madre tienen riñones poliquísticos, ya tú sabes que es un trastorno genético, hereditario, directamente, se hereda del padre o de la madre. Entonces, generalmente las manifestaciones van después de los 20 años, generalmente. Ese paciente lo que va a presentar es sangre en la orina con frecuencia. La mujer, aunque no sea su ciclo menstrual, puede estar orinando sangre. Dolor a nivel de los costados, bilateral. El paciente con frecuencia va a tener infección de vías urinarias, infección de los quistes. Y como los quistes están en los riñones, son parte de las vías urinarias. Ese paciente tempranamente va a tener hipertensión arterial. Es decir, por ejemplo, la presión alta, aunque la puede tener cualquier paciente, generalmente es para pacientes después de los 40 o alrededor de los 40 años. Sin embargo, usted va a ver un paciente de 20, 22, 24 años con una presión muy alta. Entonces, esas son las características de que posiblemente ese paciente haya heredado esa enfermedad y posteriormente también se la va a transmitir o existe la posibilidad de que se la transmita a sus descendientes. Entonces, este paciente va al médico, va a emergencia con un cuadro clínico que hemos dicho, se le toma la presión, la tiene alta, se le hace una sonografía y en la sonografía se van a ver los quistes en ambos riñones. O sea, los riñones están completamente llenos de quistes. Posteriormente, si usted quiere una confirmación, pues usted le hace una tomografía. Hay que decir claramente, para esta enfermedad, por ser genética, no existe tratamiento. Sin embargo, si nosotros detectamos con tiempo esa enfermedad, pues vamos a manejar esa hipertensión arterial, que es un factor de riesgo modificable para evitar la progresión rápida de este daño renal. Vamos a manejar lo que es las piedras en los riñones, que también predispone a que el paciente se le deteriore más rápido, las infecciones de vía urinaria, etcétera. O sea que es bastante importante, aunque no exista un tratamiento curativo, pero sí hay acciones que nosotros podemos tomar que van a conllevar a que esos riñones se mantengan más viables por más tiempo. Ahora bien, es un Doctor, paciente completamente. Sí. usted hizo mención de imagen, pero ¿hay alguna analítica que lleve al médico a ir determinando? Porque por lo que usted está diciendo y lo que uno conoce de la trayectoria cuando las personas van a los médicos, cuando vienen a darse cuenta de que una persona está padeciendo esta enfermedad, pues va lejos, porque regularmente pues la gente va de manera esporádica al médico y si fue por emergencia yo dudo de que se den cuenta, porque en emergencia apenas hacen analítica así por encimita. Entonces una persona va a tomarse tiempo buscando para poder llegar a detectar esta enfermedad. Sí, un método diagnóstico que está disponible en todas las emergencias es una sonografía.
La sonografía se le hace al paciente y ya, el diagnóstico está. Ese paciente que se le hizo de primera intención un examen de orina, generalmente en el examen de orina vamos a encontrar que hay sangre. Se le hace una sonografía y ya se van a encontrar los quistes. Ahora bien, más tempranamente, ese paciente, por ejemplo, se le hacen estudios genéticos, un paciente que tenga sus padres o su padre con riñones poliquísticos y que esté en diálisis, pues se le hacen estudios genéticos para determinar si él nació con el gen. Ahora bien, ¿de qué te vale hacerte estudios genéticos si todavía no hay manera de nosotros echar eso hacia atrás? O sea, el que nació con el gen de la poliquitosis renal autosómica dominante va a tener la enfermedad y no hay hasta ahora ninguna manera de que nosotros modifiquemos la genética. O sea, simplemente para saber que nací con el gen de la poliquistosis y que posiblemente a partir de los 30, 40 o 50 años voy a tener unos quistes renales que al cabo de varios años me van a dañar los riñones. Entonces, por eso generalmente no se recomienda en toda la población descendiente de pacientes con enfermedad poliquística que se hagan estudios genéticos. Sin embargo, ya ese paciente que tiene todas las manifestaciones clínicas, pues se le puede hacer su sonografía y se determina que tiene los quistes renales y hay un tratamiento que puede enlentecer el crecimiento de esos quistes. Y las medidas de la control de la presión arterial, o sea, todo eso va a mantener los riñones durante más tiempo con una función renal adecuada o más adecuada. Déjeme aprovechar, doctor, para hacerle esta pregunta. Yo he visto cuando regularmente uno asiste a un médico familiar, a un médico internista, dentro de la prescripción de analítica, imágenes que hace una sonografía de hígado. ¿Por qué? ¿Qué se detecta a través de esta sonografía de hígado? Y si de ahí se puede detectar esta enfermedad. Sí, muy interesante esa pregunta. Déjame decirle y aclararle. Por ejemplo, nosotros ponemos, como se debe, sonografía abdominal. Entonces, en esa sonografía abdominal, ¿qué va a buscar el sonografista? Va a ver cómo está el hígado, toda su contextura, va a ver cómo está la vesícula biliar, todo eso, va a ver cómo están los riñones, va a ver cómo está el páncreas, va a ver cómo está el vaso. O sea, en esta sonografía, aunque yo ponga sonografía abdominal con atención a hígado, tal y como te digo, vamos a visualizar todos los órganos abdominales. Ahora bien, como yo aclaré al imagenólogo que quiero más atención al hígado, incluso ahí pongo un diagnóstico probable, ese sonografista va a hacer más hincapié en ver qué es lo que yo ando buscando en ese hígado y me lo va a reportar, pero me va a reportar absolutamente todo. Es como yo, como nefrólogo, yo pongo sonografía abdominal con atención a riñón, diagnóstico, enfermedad renal crónica, probable. Entonces, ese sonografista va a ver todo lo que es el abdomen, pero va a hacer mucho más hincapié en buscar datos que sugieran enfermedad renal crónica. Por ejemplo, va a medir muy bien el tamaño de los riñones, porque si está muy pequeño, ya eso es un dato de que son crónicos. Va a ver cómo está, si hay quistes, si tiene relación corticomedular, si está vascularizado, si las arterias renales están llevando flujo adecuado, etcétera, etcétera. Pero va a visualizar ese sonografista el abdomen completo, porque pedimos una sonografía abdominal, pedimos una sonografía pélvica con atención a ovarios, por ejemplo, o con atención a próstata, por ejemplo, o para visualizar si el paciente tiene una apendicitis, por ejemplo, o va a visualizar el contenido
de orina en la vejiga, todo eso. O sea que aunque nosotros pongamos un órgano específico, siempre una sonografía abdominal te va a visualizar todo lo que es el abdomen y tiene que describirte uno por uno todos los órganos. Y usted va a ver cuando usted revise ahora, después en su casa, una sonografía de las que le han realizado, va a ver que todos los órganos están descritos, aunque le hayan pedido una sonografía específica para un órgano. Ok. Aquí yo tengo una preguntita que me hicieron hace un ratito. Yo escuché que usted habló sobre el tema, pero para no dejar la pregunta a quien me la realizó, dice que si pudiéramos como relacionar estos quistes que usted está hablando con piedras en los riñones, que si tiene que ser lo mismo. Completamente diferente. El quiste renal es una bolita que está llena de líquido, de agua, a diferencia de las piedras. Las piedras, por ejemplo, cálculos renales, son estructuras hechas de minerales, por ejemplo, de ácido úrico, de calcio, de fosfato, de cistina, de varios tipos de minerales en conjunto. O sea que un cálculo es algo de un material sólido, duro como la roca, duro como el hueso, y generalmente tiene una densidad cálcica o densidad ósea, a diferencia de un quiste que tiene una densidad de agua, es líquido completamente. O sea que son situaciones completamente diferentes, son entidades clínicas que afectan a los riñones, pero son completamente diferentes. Doctor, si usted tiene algo final que agregar, porque a mí me están haciendo Bien. señas de que se nos acabó el tiempo. Sí, bien importante que los pacientes que tienen riñones poliquísticos y que tienen una insuficiencia renal crónica, pues llegan a diálisis con menos complicaciones que muchos otros pacientes. Ese paciente tiene toda la posibilidad de trasplantarte de riñón y de hecho en nuestro país tenemos casos de pacientes con riñones poliquísticos que se han trasplantado y tienen una excelente evolución posterior al trasplante. Mientras tanto, el paciente puede pues llevar su tratamiento de diálisis sin ningún tipo de problema. O sea que para los que tienen estos problemas de quistes renales, yo les recomiendo que acudan a su médico de cabecera, a su médico nefrólogo de confianza y que le pregunten hasta ahora cuáles son las acciones que deben de tomar para enlentecer la progresión de la enfermedad renal crónica en estadio 5, que es cuando el paciente ya requiere tratamiento de diálisis o trasplante renal. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, es de mucho conocimiento y mucha información el tema que usted trae cada lunes por acá. Nosotros nos vemos el próximo lunes en otro espacio de periodismo y salud con usted. Bueno, ahora trataremos otro tema similar. El próximo lunes nos vemos. Bye bye. Sí, muchas gracias, doctor. Nos tenemos que ir a una pausita de un prontito, ¿verdad, Manuel?